Entonces, profesor Clemente Quincho, Okay. muchísimas gracias por estar aquí en Entrevistas Multilingües. Usted es profesor retirado de Historia, Geografía, también es jefe y es una persona que le encanta tomar fotos, periodista también. Sí, pero... sí. ¿Algo más que me faltó? Bueno, gracias Ben, por visitar el departamento de mi hija. Y precisamente hemos llegado a Atlanta a visitar a mi hija. Aquí hemos visto después de 9 años. Muy contento. He venido para compartir la gastronomía peruana. Es cierto, en Perú me siento como profesor, también fui o ejerzo el periodismo. Y pues me he retirado del magisterio después de 39 años de servicios. El año 2023 me retiro del magisterio peruano. Estuve al servicio del Ministerio de Educación por 39 años. ¿Y eso fue como profesor? Profesor. ¿En la escuela para niños o...? Fue colegio secundario. Todo mi desempeño profesional fue en colegio secundario. Uno de los michis. Escuela secundaria, ¿verdad? Secundario, sí. Es que es muy curioso. En los Estados Unidos, lo que se conoce por elementary school, middle school, high school, es diferente que en América Latina y creo que cada país es un poco único. Sí. ¿Cuáles años se refiere cuando se dice secundaria, primaria, etc.? En Perú, por ejemplo, hay educación inicial. Ok. 3 años, 4, 5 años. Luego pasa a educación primaria. Ajá. A partir de los 6 años se hace 6 años en educación primaria. Y eso sería entonces inicial 3, 4, 5, primaria 6 años, 7, 8, hasta los 12, 11 años, 12 años. Mayormente permanecen 6 años en primaria. Okay. ¿No? Luego viene ya la educación secundaria. En educación 5 años en secundaria y luego viene ya educación superior, puede ser en universidades o institutos superiores. Entonces, solamente para que yo lo tenga claro, inicial 3 a 5 años, Sí. primaria, ¿se llama primaria? Primaria. Hasta los 12 años. Correcto. Secundaria Sí. es 12 a ¿cuántos años? En secundaria se permanece 5 años. Puede ser comenzar a los 12 años o 13 años. Hasta los 17 o 18. 17 Ok. Entonces, básicamente, inicial es como elementary school, aquí en Estados Unidos. Primaria es como, más o menos como middle school, pero la verdad es diferente, que aquí tenemos elementary, que empieza a los, no sé, 4 o 5 años, hasta los 12. Y luego tenemos middle school, que son 3 años antes del high school, que es desde los 14 a 18, algo así. No es lo mismo. No. Pero, por una persona, ¿cuál es el trayectorio más común por un peruano? Me imagino que muchas personas sí pueden ir hasta la universidad, sí, pero también otras personas no lo hacen. Van a trabajar, van a hacer otra cosa. Sí, bueno, aunque en estos últimos años todos tienen posibilidades, o mejor dicho, tienen las mismas oportunidades para poder seguir superándose en el estudio. Es cierto, el aspecto económico, por ejemplo, juega un papel muy importante para seguir estudiando educación superior, que
se limita muchas veces por la situación económica. En Perú la educación inicial, primaria, secundaria es gratuita. Ok. Educación superior se paga, hay estatal y privados, particulares. En particular se paga. Y en educación superior universitaria estatal se pagan ciertos derechos que no es una pensión mensual. Prácticamente podríamos decir lo que es casi gratuito. No. En la universidad. Estatal, del Ok. Estado. Pero hay algunas privadas que son más Sí, caras. sí. Bueno, aquí también, pero en las universidades públicas no son gratis. No, No. Georgia UGA, yo pagué, bueno, la verdad, es mucha cosa también. o sea, me imagino, sí. En todo país siempre la educación ha sido un negocio. Ujú. Educación superior, particular, privado, tiene un costo dependiendo de la calidad, el nivel de las universidades, ¿no? Pero esto, claro, han aumentado muchas universidades del Estado que son muy buenas. San Marcos, por ejemplo, la Universidad de Ingeniería, las universidades del interior del país, por donde yo vivo, la Universidad Social del Centro, es una muy buena universidad, brinda educación a todas las clases sociales, no hay distinción. Ah, eso es muy bueno. En Cerro de Pasco, que son las zonas de influencia por donde yo, las regiones muy cercanas a la mía, está la Universidad Daniel Alcides Carrión, Está bien. una universidad muy buena. Otra universidad, la Universidad de Huancavelica, la Universidad Nacional. Es decir, cada región tiene sus universidades. Cusco, por ejemplo, tiene una universidad muy importante en esa parte del país. Ayacucho, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. O sea, si vemos cada región, cada una de ellas tiene universidades que dan oportunidad de educación a la población. ¿Y cuál es la universidad que usted vio? ¿Fue? Yo estudié en la Universidad Periodismo, la Universidad San Gonzalo de Ica. Ah, ok. Educación, culminé en el Instituto Superior Pedagógico Teodoro Peñalosa de Chupaca, la famosa y conocida, la ex normal de Chupaca. ¿Qué quiere decir? Es un instituto superior pedagógico. Ah, ok. Para enseñar Educación. en la universidad. No, escuelas, colegios, sí, esas oportunidades. ¿Y usted ya tenía deseos de trabajar así ya cuando era niño o tenía otros planes, otras ilusiones? Como pequeño, como 12 años, algo así. Bueno, la pasión por la educación me nace desde la escuela primaria. Ah, ok. Tenía un profesor, en realidad, muy buenos profesores para esas épocas, pues la educación era bastante exigente, rígida, y tuve dos profesores que impactaron en mí. Uno de ellos fue el profesor, que en paz descanse, Francisco Zacarías Huacho, profesor que llegó y impartí una educación muy correcto, bien elegante, todos ellos. Y el otro profesor de primaria es el profesor Santa Cruz Iriarte. Te estoy hablando pues, de los años 1962, 60, muchísimos años, ¿no? Sí, muchas cambiadas. Así es. ¿Y cuántos años tenía usted? Bueno, pues aquellas épocas para primaria pues teníamos 8, 9, 10 años, ¿no? Ok. Yo quiero enfocarme un poco más en esa época, como cómo era, si usted puede recordar, cómo era
su día a día, cuáles son las cosas que le gustaba hacer. Por ejemplo, para mí, a los 10, 9 años, yo salí de la escuela, llegué en casa, tomé un baño, jugaba videojuegos toda la noche. Pero no había eso en esa época. No. Bueno, mi niñez pues, ha sido apoyar en la economía del hogar, trabajar desde muy pequeños. Entonces, ¿Oh, sí? sí, hemos trabajado Ya a los 9, 10 años. 11, 12, 10, probablemente 13, 14 años apoyando en la economía, trabajando en los negocios de la familia. Por ejemplo, nos gustaba hacer tamales. A mi madre preparaba unos deliciosos tamales con los cuales salíamos a vender, ¿no? Y realmente son productos que elaborábamos en casa, todos trabajábamos, mis hermanos molían el maíz, yo envolvía y salíamos a vender, ¿no? Muy contentos regresábamos a casa con el recurso económico. Todo vendió. Todo se vendía, ¿no? Llevo tanto tiempo para vender todo. Bueno, algunos días sí. Entonces cocinaba todo un día y durante la semana ya... Sí, principalmente la venta era casi los fines de semana, viernes a domingo, ¿no? Salimos al negocio y pues ese era nuestro trabajo. Ya más adelante mejoramos un poco y la educación superior, tuve que salir, estudiar y gracias a Dios logré una profesión, trabajar, tener la familia y mira, estamos aquí en Estados Unidos, en Atlanta, gracias a la oportunidad que se nos da en la vida para visitar a la familia, la hija, conocerte a ti, conocer a muchos amigos, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de compartir un plato, un alimento. Bueno, he aprendido bastante la comida, preparar. Entonces yo quiero pensar un poquito más en ese momento. ¿Qué pensaba usted de cocinar? ¿Eran tamales? Sí. Con su mamá y sus hermanos. Así es. Esa vida cotidiana de cocinar y venderlo y aprender esas habilidades. ¿Cómo eso en ese momento? Sí. Ha habido una situación económica en todos los hogares, no es tan buena, ¿no? Entonces se fluctúa, pero entonces como hijo pensé que cómo puedo ayudar, ¿no? Y mi mamá pues tenía esa, como toda madre, esa calidad de preparar la papa rellena, los tamales. Entonces nos propusimos un día pues nuestros hermanos, ¿no? Y hay que hacer algo, hay que apoyar. Entonces fue una decisión de los hermanos, no fue como su mamá le pidió ayudar. No, nosotros más bien impulsamos Okay. que hay que hacer algo, ¿no? ¿Y ustedes tienen cuántos hermanos? Somos numerosos, somos 11 hermanos. 11. Sí, bueno, es porque los padres pues, no tenían televisor, entonces, no sé, entonces nos dedicamos a aumentar la familia, ¿no? Para que muy contentos, todos buenos profesionales, buenos hijos, buenos padres. Pero entonces, cuando ustedes ¿quién es que tomó la decisión? ¿Quién tuvo la idea de ayudar a su mamá? Bueno... ¿Usted no es el mayor? No, tengo 2 hermanos mayores. Bueno, pues... Y 10 menores. Bueno. Y que yo recuerda, 9. Creo que fui yo quien decidió, un poco más cerrado, más metido, ¿no?
pero todos hemos trabajado, molían, hacían la masa, envolvían, y yo comencé a salir a vender, luego vinieron mis otros hermanos menores y así, pero hasta cierta época. Luego mi madre puso un negocio en la casa, una bodega muy concurrida, entonces ya dejamos ese trabajo de salir a la calle a vender, ¿no? Entonces, desde siempre usted está cocinando. Siempre ha sido parte de la vida, aunque el trabajar, o sea, dedicarse más a ser un chef es algo más reciente. Exacto. Bueno, podríamos decir de que el ingresar a la cocina para cocinar es recién, hace poco tiempo. Tal vez podríamos decir que la pandemia fue el punto de partida para descubrir esa otra pasión que tengo, ¿no? Sí. De la cocina, y no sé, es un don, Dios, gracias, ¿no? Por darme ese talento que cocino, y lo que cocino le gusta a quienes han probado mi sazón. Yo, por ejemplo. ¿Probaste? ¿Qué te pareció? Excelente. Entonces hay ese don tan natural que me apasiona, me entretengo tanto que lo hago con mucha facilidad. Entonces yo voy controlando los tiempos. ¿En cuántos minutos me sirve este plato? En tantos minutos, 30, mi récord es un plato 30 minutos. Pero también estoy aprendiendo ciertas técnicas. La cocción, separar y luego integrarlos. Entonces, aprende una cosa a la vez y después lo combina. Sí. Ah, qué legal. Qué genial. Voy a buscar una pregunta que tengo aquí. Correcto. Y para establecernos un poco más en esa época de su niñez, ¿qué estaba pasando en 1960? A ver, no. En el mundo. 1970 aproximadamente. ¿70? Sí. Ok. Perú en esa época vivía ya un gobierno militar. ¿Oh, sí? Sí. ¿Durante cuántos años? Fue aproximadamente, a ver, 1968 se da un golpe de Estado. Va a ser derrocado el presidente Fernando Belaúnde Terry por un golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado. 3 de octubre, si mal no recuerdo, que da el golpe de Estado. Y comienza un gobierno militar hasta 1975, una primera etapa de un gobierno militar con Juan Velasco Alvarado. Se realiza la nacionalización de empresas, entre ellas se nacionaliza el complejo metalúrgico de La Oroya, que era de capital norteamericano, del Acero de Pasco Copper Corporation. Por eso La Oroya, cuando vine aquí a Estados Unidos, Atlanta, Georgia, veía ciertas casas y la forma como se construía, tan construida, tienen cierta similitud a los antiguos campamentos que estaban en La Oroya. Inclusive las casas de lo que en La Oroya, que servían para los ingenieros, la planilla estaba, los profesionales que venían de Estados Unidos en el sector de Chule. Cuando recorro unas zonas de Atlanta, veo esa casa y me recuerdo, ¿no? Las casas de La Oroya que tienen lo mismo en Perú. Sí. Pero tal vez no entendí muy bien, porque incluso yo no soy el tipo de persona que conoce muy bien la historia. La verdad, yo soy, desde que pequeño, la verdad, no
no me interesaba mucho la historia como materia. Pero ahora como adulto, recientemente he leído ciertos libros, mangás, cómics, películas que sí tienen trazos de la historia. Y es a través de esas obras de ficción que sí tengo interés por la historia. Por ejemplo, hay un manga que me gusta mucho que se llama Golden Kamuy. Se basa en Japón, en una región que tiene mucha cultura indígena. Y por eso que quiero ir allá y conocer más. Ah, qué bueno. Entonces yo pienso así, ¿cómo podemos... en mi caso es que me gusta aprender de la historia a través de ficción. ¿Qué opina usted de cómo las personas pueden animarse a gustar de la historia, especialmente para las personas que no necesariamente les interesa? Sí, claro, es un bonito método. Y justo en Perú he estado viendo bastante publicaciones a través de TikTok, ¿Ah, sí? ¿sí? Con imágenes de los antiguos incas, con inteligencia artificial, los personajes, los incas, cómo hacen las construcciones, los caminos. Entonces sí, se están produciendo gracias a adelanto de la ciencia, sobre todo la informática, la inteligencia artificial, están trayendo a la vida a personajes como los fundadores del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Manco Cápac, Mama Ocllo, que salieron del lago Titicaca, que recorrieron el camino y la vara de oro se hundió en el cerro al llegar al Cusco y ahí fundaron Cusco. Entonces, hay bonitas historias. ¿Hay una figura de la historia que a usted le gusta mucho específica? En particular, todos los personajes de la historia, pues, de Perú, sobre De Perú, todo, podría ser. ¿no? La de Pachacútec, ¿no? Del Imperio Incaico, que fue el que hizo el expansionismo del imperio, que el crecimiento del territorio tahuantinsuyano, ¿no? Los cuatro suyos, que llegó hasta Pastos, Colombia, Chile, Río Maule, abarcó casi todos la parte de Sudamérica, ¿no? Entonces, toda esa amplia faja. Entonces, Pachacútec, particularmente para mí, representa uno de los incas que hizo crecer el imperio. Ah, ok. ¿Y esa historia lleva alguna, cómo se dice, una lección para su vida? Algo práctico que usted aprendió de eso. El crecimiento personal podría ser eso, ¿no? Toda persona quiere seguir trascendiendo, ¿no? Como profesional, como padre, como hijo, contribuir al desarrollo. Y creo que hay algo que impacta en las personas. Por ejemplo, yo llegué a ser alcalde en la ciudad de La Oroya, fui autoridad. Oh, ¿de verdad? No sabía. Entonces, bueno, fue una autoridad que transformó la ciudad de La Oroya. Hemos iniciado el proceso de modernización de La Oroya. Hemos mejorado las vías, la carretera en el tramo de la zona urbana de La Oroya, con el ensanchamiento de la calle Lima, que era pues una carretera muy angosta. Hoy luce más amplia y se ha logrado gracias a las alianzas estratégicas. Con la ex empresa Dorran Perú se hizo esa ampliación. La empresa Dorran nos donó su terreno para crecer, aumentar la carretera. La empresa Ferrovías Central Andinas aceptó mover su línea férrea y se amplió